Ahora, ha llegado el momento de poder compartir la meditación de esta tarde. ¿Cuántos están listos? Levánteme su mano, por favor. Que Dios, hermanos, pueda hablar a su vida y que esta palabra pueda ser de bendición para usted. Hermanos, el tema que tenemos esta tarde es más que vencedores, más que vencedores. El inconmovible plan de Dios de amarnos hasta el final. Hermano, el plan eterno de Dios es amar a la humanidad. Aunque usted, hermano, no lo sienta, no lo vea, y aunque ande lejos de los caminos del Señor, el plan eterno de Dios fue amarnos hasta el final. ¿Cuántos creen que Dios es así? Siempre ama hasta el final. Dios siempre ama hasta el final. Así que, hermano, quisiera introducir esta tarde con este pensamiento. ¿Se podrá amar a una persona aún sin conocerla? ¿Podrá uno amar a alguien, hermanos, aún antes de haberlo visto? Fíjese que dice, le voy a contar nuestra experiencia con mi esposa. Cuando nos casamos, ella quizás por su edad en ese momento me dijo, vamos a esperar unos 2 años para poder tener hijos, o 2 o 3. Y la sorpresa, hermanos, que a los 3 meses llega ella con un papel y me dice, la prueba de embarazo salió positiva. Y fíjese, hermano, que no sabíamos quién era, si era varón, si era hembra, qué color, qué estatura, qué peso. Y lloramos, nos abrazamos con mi esposa y lloramos. Y amamos a Roy sin haberla visto. ¿Está conmigo acá, hermano? Amamos a Roy sin haberla visto. Nosotros la amamos, lloramos por ella y sentimos ese amor. Le hago esta introducción, hermano, porque ahora viene la otra pregunta. ¿Por qué razones se podrá dejar de amar a un hijo? Yo sé que para un padre, hermano, un hijo puede hacer lo que sea el hijo. El padre nunca deja de amar a su hijo. Así lo tenga en la cárcel, así esté en el SECOT, así esté en alguna otra institución, hermano, así esté en alcoholismo, así esté en drogas. Un padre nunca deja de amar a su hijo. Por eso, hermanos, esta tarde, fíjese bien, Dios nos amó aún antes de haber nacido. Dice Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios nos conoció y nos amó aún antes de que viniéramos a este mundo. Esta tarde, hermanos, este día veremos, oiga bien, el eterno plan de Dios de amarnos hasta el final y perfeccionarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo por medio de procesos que a veces no alcanzamos a comprender. La noticia que le voy a dar, yo sé que no va a ser comprendida por muchos, tal vez no agradable para todos. No se me vaya a correr el cristianismo, pero le voy a decir una verdad esta tarde. El plan de Dios no es hacerlo a usted millonario. El plan de Dios no es darle una mansión. El plan de Dios para su vida no es que usted tenga mucho dinero. No estoy diciendo que eso no lo va a tener. Lo que le estoy diciendo es que el plan de Dios para su vida es formarlo a usted a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Si usted como padre, no sé, usted como padre tiene un hijo, ¿qué prefiere? ¿Que sea feliz o que sea millonario? ¿Qué prefiere usted? Que sea feliz. De nada sirve. Sí, mira ahí los millones que tenés, pero mira la vida que vivís. Entonces, hermano, el plan de Dios no es que tengamos millones de dinero. El plan de Dios es formarnos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Y eso requiere procesos que a veces no alcanzamos a comprender.
Así que, hermano, esta tarde quiero que pensemos en tres cosas. Primero, en la bendición de estar dentro del plan de Dios. ¿Está conmigo acá, hermanos amados? La bendición de entrar dentro del plan de Dios. Pablo, hermanos, da por sentado algo que nosotros ya debemos saber al entrar en el plan eterno de Dios. Por eso es que Pablo empieza con la palabra y sabemos. Léalo conmigo, como dice, hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Pero a quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Pablo dice, hermanos, ya deben saber esto ustedes, que a los que aman a Dios, todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. O sea, dice Dios, ya sean positivas o negativas, ya sea que te agraden o no te agraden, ya sea que sean de felicidad o de tristeza, ya sea que sean de alegría o de enojo, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. El paso inicial, hermano, para entrar en ese plan de Dios es tomar la decisión de amarle con todo nuestro ser. A los que aman a Dios, a los que aman a Dios. El Señor dijo en Marcos 22:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. El principal mandamiento es amar a Dios. Yo esta tarde no lo vengo a juzgar. Usted solo analícese. Pero el amor consiste, hermano, hay tres cosas por lo menos. Hay tres cosas que evalúan mi amor a Dios: el tiempo que le doy, mi trabajo que hago para Él y el tesoro, el talento. Aquí está mi madre, ¿verdad? Y yo le digo, mamá, yo la amo a usted, pero no quiero pasar tiempo con ella. Estoy contradiciéndome. Mamá, yo la amo a usted, pero nunca le digo, mamá, le hace falta algo, necesita algo, necesita algo de dinero. ¿Están conmigo acá, hermanos amados? De igual manera con Dios, hermano, dice, amarás al Señor tu Dios, como dice, hermanos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque este es el principal mandamiento. Ese es el paso inicial para entrar dentro del plan del Señor. Y al entrar en el plan de Dios, entramos en una relación de sinergia. Oiga bien esta palabra, sinergia. Es una palabra griega que significa cooperar juntos. Es que todos somos parte de un todo, y todo aporta, todo suma, todo colabora. Es una sinergia donde la fuerza de uno más la fuerza del otro se potencializa y sale algo mucho mejor. Entonces dice el Señor, al entrar en el plan de Dios, entramos en una relación de sinergia en donde todas las cosas obran a nuestro favor, tanto positivas como negativas. Ejemplo, José. ¿Cuántos saben la historia de José? Lo quisieron matar sus hermanos, lo odiaban, lo envidiaban, lo tiraron en un pozo porque lo querían matar, pero un hermano dijo, no hermano, no lo matemos, echémoslo al pozo. Y el pozo no tenía agua, entonces lo sacaron de ahí, pasaron unos mercaderes, lo vendieron sus propios hermanos, lo vendieron de esclavo a Egipto. Llega a Egipto a la casa de Potifar. Gracias. Llega a la casa de Potifar, Dios lo bendice, pero la mujer de Potifar, hermano amado, se lo empieza a cuentear. Usted voy a hablar en buen salvadoreño, ¿verdad? Se lo empieza a cuentear, se le empieza a meter y dijo, bueno, yo a este bicho me lo llevo. Y empieza a coquetearlo, hermano, y ella quería acostarse con él. Y como José no quiso, por mantener su integridad delante del Señor y respetar a su amo, a Potifar, porque él dijo, mi amo me ha confiado todo, ¿cómo yo le voy a fallar en este sentido? Entonces la mujer, hermano, lo acusó, lo difamó, lo acusó de que él había querido violarla. Y claro,
lo metieron preso, hermano. Imagínense, 14 años. 14 años en una cárcel. ¿Qué había hecho José? Nada. Ahora, bueno, paréntesis. Hay mucha gente, hermano, que su familia está presa, está en el SECOT, están en alguna institución. Y sí son culpables. Y estamos a veces, hermano, renegando contra Dios. Pero José no. José fue a la cárcel, hermano, y yo me imagino estar 14 años recordando el cassette o el disco o la cinta sonora de aquella mujer que me acusó, de aquella mujer que mintió, de aquella mujer que me metió preso por algo que yo no hice. Pero 14 años, hermano. Pero al final de los 14 años, José sale de la cárcel y lo llama a Faraón y le dice: tú vas a ser el administrador de toda la nación. Entonces, hermanos, José llegó a ser el segundo después de Faraón. Egipto era la nación más poderosa de aquel tiempo. Y de repente, hermano, vienen sus hermanos y miran a José. Y ellos no lo conocían. Y cuando José los ve, vinieron los recuerdos a su corazón. Estos me dañaron, estos me ofendieron, estos me lastimaron, estos me dañaron. Sin embargo, hermanos amados, José, dice la Biblia que él lloró. Y después de llorar, hermanos, dice la Biblia que él, mire qué le dijo a sus hermanos, léalo conmigo por favor. ¿Qué dice, hermanos amados? ¿Qué dice Génesis 50, 19 al 20? ¿Qué dijo? Y le respondió José a sus hermanos: no temáis, yo no me voy a poner en lugar de Dios, yo no los voy a castigar, que sea Dios quien los juzgue. Y de ahí que le dijo, hermano: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, ¿a qué dice, hermanos? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor esta tarde? Dele un aplauso al Señor. Ustedes pensaron dañarme, ustedes pensaron lastimarme, ustedes pensaron hacerme mal, pero ¿saben qué? Dios obró para bien. Dios cambió el mal que ustedes tenían, la mala intención que ustedes tenían, Dios la cambió para bendición de mi vida. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, hermano amado, cuando uno entra en el perfecto plan de Dios, uno se da cuenta que uno va siendo guiado por el Señor. Entonces, hermano, dice Pablo, esto es los que son llamados de acuerdo al plan de Dios. ¿Y cuál era el plan de Dios? Reunir en Cristo Jesús todas las cosas, así como fue desde el principio. Efesios 1, 9 al 10 dice: Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Esto es bien importante. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan, reunirá todas las cosas, tanto las que están en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Cristo. Dios, hermano, siempre quiso que a través de Cristo se obrara ese plan en nuestras vidas. Entonces, hermanos, aquí viene la segunda parte. ¿Está conmigo acá esta tarde, hermano amado? Primero vimos el plan perfecto que Dios tiene, pero ¿en qué consiste ese plan eterno de Dios? Aquí es donde entra un poquito, yo le voy a pedir mucho su atención para que comprendan los conceptos, hermanos, porque este capítulo se presta para los que profesan la doctrina de la predestinación. Pero yo no quiero entrar en esos temas, pero piense, hermano, en qué consiste el plan eterno de Dios. Primero, hermanos, el plan de Dios es perfeccionarnos a la imagen de Cristo. En Cristo ya existíamos desde antes de la fundación del mundo y no éramos imperfectos, existíamos de una manera perfecta, pero en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 13, 10 al 12, mas cuando venga, ¿cómo dice, hermanos? Lo perfecto,
entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos, como dice, hermanas, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora vemos borroso, pero un día vamos a ver la perfección en nuestras vidas. Un día vamos a ver, hermanos, vamos a perfeccionarnos en Cristo Jesús. Pero mientras eso llega, fíjese bien, el plan de Dios es que seamos a la imagen de Jesús por medio de Él. O sea, lo que el Padre quería era tener muchísimos hijos, una gran familia, pero que todos nos pareciéramos a Jesús. Así que, hermano, dice Romanos 8, 29 al 30, y aquí es donde un poquito entra la confusión. Léalo conmigo, ¿qué dice? Porque a los que antes conoció, o sea, en Cristo, ¿verdad? También, ¿qué dice, hermanos? Los predestinó en Cristo. ¿Para qué nos apartó en Cristo? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que apartó, a estos también que les hizo, hermano, los llamó. Y a los que llamó, a estos también los hizo justos. Y a los que hizo justos, también los glorificó. ¿Qué querrá decir estas palabras de Pablo? Ponga atención. Primero, hermanos, todo empieza con el llamado que Dios nos hace y la respuesta de nosotros al llamado. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Léalo conmigo, ¿qué dice? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí es donde entra el problema de la predestinación, porque los que profesan la doctrina de la predestinación, ellos creen, hermano amado, que todo es obra de Dios, y si usted vino predestinado para ser salvo, va a ser salvo. Y si vino predestinado para ser condenado, va a ser condenado. De manera que usted no puede hacer nada ni para salvarse ni para condenarse. Dicen ellos, si Él te dio un regalo, nunca te lo va a quitar. Pero aquí hay una parte que dice que es nuestra parte. ¿Cuál es la parte nuestra? ¿Cuál es la parte de Dios? En este versículo, ¿cuál es la parte de Dios? He aquí yo estoy. ¿Y qué hace? Llamo. Yo estoy llamando. Yo estoy tocando la puerta. ¿Y cuál es la parte nuestra? ¿Cuál es la parte nuestra? Si alguno oye mi voz y abre, ahí no dice si alguno permite que yo empuje la puerta. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que, hermanos, ¿cuántos creen que nosotros también tomamos la decisión de recibir a Jesús o de rechazarlo? Entonces todo empieza con su decisión de aceptar a Cristo en su corazón, dejarlo que Él entre a su vida. Ahí comienza el plan perfecto del Señor. Al aceptar a Cristo por la fe, hermanos, dejamos esa vida delictiva y hablando de delictiva espiritualmente hablando, y nos convertimos en personas rectas, solventes de pecado. Dice Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, ¿qué viene después, hermano? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Luego, hermanos, aquí es donde entramos en esa sinergia con el perfecto plan de Dios. Es entonces que las tribulaciones ya no deben ser motivo de tristeza, sino de gozo por los resultados que veremos en nuestra vida. Oiga lo que dice Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en, ¿qué dice, hermanos amados?
Esto de gloriarnos es como de alegrarnos, de verlo como algo positivo, de verlo como algo, hermanos, que está obrando para bien, aunque no lo comprendamos. Pero dice Pablo, no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación que va a producir en nosotros, paciencia. ¿Cuánto necesitamos paciencia? Entonces, ¿qué necesitamos? Algunos ya lo captaron. ¿Cuándo necesitamos paciencia? Entonces, ¿qué nos va a dar el Señor? ¿Ah? Tribulaciones. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos el fruto de la paciencia, pero es la tribulación la que produce paciencia. ¿Y qué más, hermano? Y la paciencia lo que hace es aprobación. ¿Sabe cómo se puede aprobar a una persona su cristianismo? Por medio de su... Están aquí, hermanos amados. ¿Cómo puedo comprobar el cristianismo de una persona? Por medio de su paciencia. Dígale a su hermano que está al lado. Paciencia. Ahí te comprueba el Señor tu cristianismo. Así dice, porque la prueba de la fe produce, y la paciencia aprueba, y la aprobación nos da esperanza. Y la esperanza no avergüenza, al contrario, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto, hermano amado, nos lleva al último punto. ¿Está conmigo acá? Vamos al último punto. ¿Cuáles son los beneficios de entrar en el perfecto plan de Dios para nuestras vidas? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos de entrar en el perfecto plan de Dios para nuestras vidas? Aquí es donde quiero que usted piense, hermano amado, en esto. Dios puede evitar que tengamos oposición y adversidad en nuestras vidas. Pero ¿por qué lo permite el Señor? ¿Por qué deja Dios, hermano, que pasemos adversidades? ¿Por qué Dios no las evita? ¿Por qué Dios no evitó alguna situación difícil en su vida? ¿Cómo hablarle del amor de Dios a alguien que tiene un problema de salud, que ya fue donde los médicos y no lo logra vencer? ¿Cómo hablarle del amor de Dios, como decía una hermana ayer en la Segunda Guerra Mundial allá en Europa? ¿Cómo hablarle del amor de Dios cuando las personas miran los muertos en la calle y después tienen que comérselos porque no hay nada de comer? ¿Cómo puede hablarle del amor de Dios cuando usted va al Hospital Bloom y hay una sección de niños con leucemia que apenas tienen 2, 3 años? Y usted dice, y aquí, Señor, están conmigo acá esta tarde, hermano amado. ¿Cómo podemos hablarle del amor de Dios? ¿Cuántos hemos pasado adversidades en esta vida? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué Dios no las evita? Dios pudiera evitar que tengamos oposición y adversidad, pero ¿por qué lo permite el Señor? ¿Qué dice Romanos 8:31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo aquí, hermano amado, estoy aterrizando, pero el tema es más que vencedores. El tema es más que vencedores. Y más que vencedor no es aquel que canta cuando todo está bien. Más que vencedor no es aquel que habla en lenguas cuando anda $500 en su bolsillo. Más que vencedor no es aquel, hermano amado, que alaba cuando todo está perfecto. Más que vencedor es aquel que en medio de la tribulación todavía sigue diciendo, yo te amo, mi Jesús, yo te amo. Yo, hermano amado, créame lo que hay situaciones que yo sé que Dios pudo haberlas evitado. Le voy a contar una de ellas y perdónenme por mis anécdotas. Pero yo recuerdo cuando empecé a entender estos temas que me costaba entenderlos. Una vez habíamos ido a cortar café a la finca y nosotros dependíamos de lo que cortábamos. Esa era nuestra comida, lo que cortábamos era nuestra entrada.
Y ese día cortamos, hermanos, café, y después nos movieron de ese lugar a otro lugar. Tuvimos que dejar el café en la recibidera para ir a recibir surco a otro tablón. Y cuando regresamos en la tarde, hermano, iba a buscar nuestro café y no estaba. Se habían robado. ¿Cuántos fueron a cortar café alguna vez? Se lo habían robado. Y viera qué tristeza da, hermano, que le quiten el trabajo del día. Y yo vi que mi mamá empezó a, así como en voz alta, a decir: gente ladrona. Y yo le digo a mi mamá, aprendiendo yo mi cristianismo, le digo: mamá, le digo yo, tranquilícese. ¿No cree que Dios estaba viendo nuestro café? ¿No cree que Dios vio quién llegó y agarró nuestro café? ¿No cree que Dios pudo haberlo evitado en ese momento? Dios pudo haberle mandado un rayo y explotarlo allí. Pero viene la pregunta: ¿por qué lo permitió el Señor? ¿Está conmigo acá? ¿Por qué permitió el Señor que te despidieran de tu trabajo? ¿Por qué permitió el Señor que tu hijo se enfermara? ¿Por qué permitió el Señor que tus finanzas se vinieran abajo? ¿Usted cree que porque a Dios le da la gana, hermano? ¿O porque Dios tendrá un propósito para nuestras vidas? A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dele gloria al Señor. Todas las cosas. Entonces, hermano, ¿qué pues diremos a esto? Dice Pablo, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego, hermano, Dios puede darnos todas las cosas. Yo sé que aquí hay hermanos que necesitan una vivienda. Yo sé que aquí hay hermanos que están orando por una casita. Yo sé que aquí hay hermanos que ya están cansados de estar pagando alquileres y no les alcanza. Y le han pedido a Dios por un trabajo. Y le han pedido a Dios por una casa. Y a lo mejor le has pedido un hogar. Lo voy a decir. A lo mejor hay solteros que le están pidiendo al Señor una esposa, o solteras que le están pidiendo al Señor un esposo, y están molestos con Dios porque Dios no te los dio, no te lo ha dado todavía. Pero, hermano, dice el Señor, oiga bien lo que dice el Señor: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, dice Dios, ¿por qué me estás culpando si yo te he demostrado que te puedo dar todo? Si no te negué lo más valioso para mí, que es mi hijo, no te lo negué, te lo di. ¿Qué es más difícil, entregar a su hijo o una casa? ¿Ah? Entregar a su hijo. Entonces la pregunta no debe ser: Señor, ¿por qué no me has dado una casa? La pregunta debe ser: Señor, ¿qué me estás enseñando a través de todo esto? Es bien fácil enojarse con Dios. Es bien fácil renegar de Dios. Es bien fácil señalar a Dios. Dios es malo. Nosotros somos los buenos. Hay gente, hermano, los ateos son ateos porque culpan a Dios de los males de esta humanidad. Hermano, pero Dios puede darnos todas las cosas, pero Él sabe por qué no nos las da todavía. Ahí tiene que andar en bus. Dios sabe por qué. A lo mejor el día que le dé el carro, hermano, usted lo va a ocupar para otras cosas. Va a andar allí vacilando de fiesta en fiesta, de farra en farra, trasnochando. ¿Estamos aquí, hermanos amados? Así que Dios dice: mejor en busito todavía, en bus. Luego, hermano amado, Dios puede evitar que la gente hable en contra de nosotros
Pero ¿por qué lo permite? ¿Por qué a veces ha permitido Dios que alguien hable una mentira contra ti? ¿Por qué a veces Dios ha permitido que alguien diga cosas que no son de tu vida? Ahí dice la palabra del Señor. Léalo conmigo. ¿Qué dice, hermano? ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra del Dios, y el que también, ¿qué dice, hermano? Está intercediendo por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Cuántos hermanos le dejan al Señor toda la justicia divina? Él es el que hace justicia por nosotros. Usted no tiene, ay Señor, ¿por qué permitiste esta injusticia en mi vida? Señor, ¿por qué permitiste que esta persona se aprovechara de mí? No se aprovechó de ti. Esa persona fue tan, mire, voy a decir una palabra fuerte, no. Esa persona fue tan insensata, tan tonta, que pensó que podía aprovecharse de ti, pero no sabe que Dios, usted tiene un juez allá arriba en los cielos que lo defiende. Amén. Dios es su juez. Nadie se puede aprovechar de ti. Nadie puede sacarte ventaja, hermano amado, si confías en el Señor. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará? ¿Qué dice, hermano? Todas las cosas. No te enojes por lo que no te ha dado. Si ya te dio al Hijo, te puede dar mucho más. Y dice, hermano amado, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Así que, hermano, Dios permite que pasemos por tribulaciones, pero nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. ¿Están conmigo acá, hermanos amados? Nada debería apartarnos del amor del Señor. Ahí dice Romanos 8:35. Léalo conmigo, que dice, hermano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o peligro, o desnudez, o espada. Nada nos puede separar del amor del Señor. No me conteste, pero hágase esta pregunta, hermano. ¿Por qué causa usted dejaría de ser cristiano? ¿Por qué causa usted ya no seguiría a Cristo? A mi mamá, después que nací yo, se le murieron 2 hijos. Mi hermano menor, Fernando, de 1 año y medio, casi 2 años, de fuego marcial. Después se murió mi hermana, Yolanda Patricia, de 3 meses, 2 al hilo. Y ella sierva del Señor, metida con Dios. Cuando falleció la segunda niña, ella dejó de ir a la iglesia como unos 15 días. Y le decía al Señor, ¿y aquí qué pasó? ¿Y aquí qué pasó? No me vayan a tirar piedra por lo que voy a decir, pero allí en el mesón donde vivíamos, vivía una señora que tenía 11 hijos y solo los tenía y los tiraba al suelo. Vaya, jueguen. Y comían tierra y comían lodo. Y perdóneme, hermano, y ahí estaban vivos. Y ni era ni cristiana, ni le servía al Señor. Y uno dice, ¿cuántos te han hecho a veces la pregunta, ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me pasó esto? Por eso yo le hago la pregunta esta tarde. ¿Y usted por qué causa dejaría de ser cristiano? ¿Hasta dónde aguantaría usted un trato de Dios para su vida?
¿Hasta dónde lo soportaría? A veces, hermano, por cosas tan pequeñas, ¿verdad? Ya nuestra fe cae. Pero Pablo decía, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Por eso, hermano, verdades que no debemos olvidar esta tarde. ¿Estamos acá, hermanos amados? ¿Qué verdades no debemos olvidar? Número uno, hermanos, por ser cristianos no deberíamos esperar que las personas nos traten bien siempre. Es más, para los primeros cristianos la muerte era estaba incluida en el precio. Ellos sabían que por servir a Cristo podían morir. Y hasta la fecha, hermanos, tenemos países donde la gente al aceptar a Cristo recibe la muerte. Algo otros el rechazo de sus familias. Por eso dice Romanos 8:36, como está escrito, ¿cómo dice, hermanos? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Así que por eso Job decía, aunque Jehová me matare, yo en él esperaré. Pero hermanos, la promesa del Señor es que su amor es más grande que el sufrimiento. Y al final Él nos dará la victoria en todas las cosas. Lea conmigo Romanos 8:37, que dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos pueden decir, somos más que vencedores? Amén. Dele un buen aplauso al Señor. Somos más que vencedores. Aleluya. Yo no sé lo que usted está pasando, pero la Biblia dice, en todas estas cosas somos más que vencedores. Yo no sé el dolor que ha traído, no sé las lágrimas que está derramando, no sé los problemas que está viviendo en su familia, no sé el dinero que está necesitando, pero el Señor dice esta noche, antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que, hermano amado, si usted se va del evangelio, no es porque Dios le falló. Si usted se enoja con Dios, no es que Dios le falló. Dios le está advirtiendo, mira, mi propósito es formarte a la imagen de mi Hijo Jesucristo. Así entiendas o no entiendas los procesos. Y entre más te cueste entender, más duro va a ser el trabajo para formarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Debemos tener una convicción tan profunda, hermano, que ya nada pueda separarnos del amor de Dios para con nosotros. Por eso Romanos 8:38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro, léalo conmigo, hermano, ¿cómo dice? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengamos esa convicción, hermano amado. Y yo quiero pensar en estos dos versículos nada más. Job 42, léalo conmigo, que dice Job 42, hermano. Es sabiduría contender con el omnipotente. El que pelea con Dios, responda a esto. ¿Cuántos van a seguir peleando con Dios? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí, oh Dios? ¿Y por qué me pasó esto, Señor? ¿Qué propósito? No es sabio pelearse con Dios. No es sabio. Cuando mi papá, hermanos amados, fue diagnosticado de cáncer en el hígado, yo fui con él a la ultra y me entregaron el papel que decía carcinomas hepáticos. Y yo me fui a orar 30 días allá del lago de Coatepeque. Y yo creía hasta el último día que Dios iba a hacer un milagro. Y yo de pie juntía, Dios lo va a sanar. En la última semana, día jueves, me lo entregan en el hospital aquí en el Seguro Social. Y solo yo iba con él en la ambulancia, en la parte de atrás.
A mí no me dijeron, mire, su papá tiene 2 días de vida. Me dijeron, ya puede llevarse a su papá. Yo creí que ya estaba bien. Yo oraba. Pero ya sábado en la noche, justo un día como hoy, en la noche, como a las 10 de la noche, que yo vi a mi papá que ya él no podía más, yo caí en cuenta que Dios iba a llevar a mi padre. Había orado. ¿Me están escuchando, hermanos? Había pedido a Dios, pero el milagro no sucedió. A las 5 de la mañana, Dios se llevó a mi padre un día domingo. Y en el pleito con Dios, y yo te sirvo, y yo te he orado, y yo te amo, yo te he dado mi vida. Pero no es sabio pelear con el Omnipotente. Ponga su boca en el polvo y calle, porque Dios es el que lo ha permitido. Y nunca, como dice Job en el último versículo, me condenarás a mí, dice Job. ¿Cómo dice, hermanos? Para justificarte tú. O sea, como quien dice, yo soy el malo de la película y el bueno eres tú. Así es la cosa, hermano. Contésteme esa pregunta. ¿Nosotros somos los buenos y Él es el malo? No, es al revés. Él es el bueno y nosotros le hemos fallado. Así que sigamos adelante. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pongámonos de pie esta tarde, hermano amado. Gracias. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.